Buenos días, mi nombre es Amelia Milagros Neri, soy alumna del segundo año de la carrera del Profesorado de Educación Primaria del Instituto de Formación Docente de la Normal número 11 y en esta oportunidad voy a defender mi segundo parcial del área de Lengua y Literatura y su enseñanza 1 a cargo de la profesora y licenciada en Letras de la UNAM, la señora Juana Gómez. Para comenzar, propongo realizar un recorrido por los 4 ejes centrales que estructuran el campo del área de lengua, que son la oralidad, la lectura, la escritura y la literatura. Para el eje de la oralidad, retomaré aportes de autores como Miretti y Jacobson, quienes explican el desarrollo del lenguaje oral, el desarrollo, las funciones del lenguaje y el papel docente en su enseñanza. Para el eje de la lectura, tomaré aportes de la autora Marta Marín, Kenneth Goodman e Isabel Soler, que analizan la lectura como un proceso de comprensión y construcción de sentido y estrategia cognitiva. En cuanto al eje de la escritura, retomaré aportes de Marta Marín, junto con un modelo cognitivo de Flower y Hayes, quienes conciben a la escritura como un proceso y no como un producto. Y finalmente, en el eje de literatura, tomaré aportes de Vygotsky y Bettenlein, quienes destacan el valor formativo y simbólico y emocional de la experiencia literaria. Ahora bien, estos ejes no deben entenderse como compartimientos aislados, sino como prácticas de lenguaje interrelacionadas que se enriquecen y se potencian mutuamente dentro del ámbito escolar. En efecto, hablar, leer y escribir y disfrutar de la literatura son acciones que contribuyen conocimiento, subjetividad y cultura. Y por lo tanto, pensar en su enseñanza implica también reflexionar sobre el desarrollo integral del sujeto que aprende. A continuación comenzaré con el eje de oralidad, ya que constituye el punto de partida de toda experiencia lingüística y comunicativa del niño. La oralidad es el punto de partida del lenguaje y del pensamiento. Al ingresar al nivel inicial, el niño ya posee un lenguaje oral adquirido en su entorno familiar y social. Sin embargo, su repertorio lingüístico va a depender de diversos factores, como por ejemplo los estímulos, la herencia, las condiciones culturales del medio en el que él creció. Tal como lo plantea la autora Miretti, el lenguaje es el resultado de una historia personal, afectiva y social que va a condicionar el modo en el que el niño se expresa y comprende el mundo. En este sentido, el desarrollo de la oralidad no se limita a hablar correctamente, sino que implica apropiarse del lenguaje como una herramienta para poder pensar, comunicar, imaginar y convivir. Por ende, la escuela va a cumplir un papel y un rol fundamental y clave. Democratizar las oportunidades lingüísticas es la primera de todas, ofreciendo un espacio donde los niños puedan expresarse, puedan ser escuchados y reconocidos como sujetos de palabra. Asimismo, durante esa primera infancia, el lenguaje oral va a atravesar 2 etapas fundamentales, los cuales son la primera de todas, la etapa egocéntrica, en donde el niño habla por sí mismo o no considera al interlocutor. Y después tenemos la siguiente etapa, que es la etapa socializadora, donde el niño ya comienza a dialogar, escuchar y responder en función del otro.
Este pasaje, lejos de ser espontáneo, se construye en la interacción, el juego, la conversación y en la mediación constante del adulto. El juego va a ser el camino hacia la palabra, así lo menciona la autora Miretti. En relación con esto, la autora va a subrayar que el juego va a cumplir un papel fundamental en el desarrollo de la oralidad. A través de él, el niño va a experimentar placer, creatividad, pone en funcionamiento el lenguaje de manera significativa. Jugar va a implicar representar, negociar, nombrar, construir relatos y crear mundos imaginarios. Por ende, cada juego verbal, desde por ejemplo los trabalenguas hasta las dramatizaciones, va a favorecer la ampliación del vocabulario del niño, el dominio de la sintaxis y el uso funcional del lenguaje en contextos comunicativos reales. De este modo, la oralidad debe ser enseñada y no simplemente utilizada en el aula. En este caso, el docente tiene la responsabilidad de crear situaciones que promuevan esas palabras, como por ejemplo asambleas, debates, relatos, entrevistas, dramatizaciones o narraciones de experiencias personales de los niños. Estas prácticas permiten que el niño no solo hable, sino que aprenda a construir discursos coherentes, escuchar activamente y respetar sobre todo la palabra del otro. En base a esto, Jacobson hace referencia a las funciones del lenguaje y el rol docente. La oralidad en el nivel inicial se va a apoyar en primer lugar en estas funciones del lenguaje, en las dos primeras, que son la expresiva y la fática, vinculando el deseo de comunicarse y mantener contacto. Posteriormente va a aparecer las otras funciones, la referencial, la poética y la metalingüística, que enriquece el discurso infantil y lo acercan a la reflexión sobre el lenguaje mismo. Aquí el rol docente es fundamental y determinante. El docente debe hablar con claridad, ofrecer modelos lingüísticos ricos, proponer consignas variadas y claras, evitar sobre todo correcciones que inhiban al niño. Su tarea consiste entonces en acompañar, en mediar y ampliar el lenguaje de los alumnos, respetando sus tiempos y sus estilos personales. La oralidad en la escuela tiene que ser un espacio de inclusión y de construcción de identidades. En consecuencia, la oralidad debe entenderse también como una práctica social y cultural, como bien veníamos diciendo anteriormente. No todos los niños van a llegar a las escuelas con las mismas oportunidades lingüísticas. Por ello, la enseñanza debe partir de la realidad, de los intereses y de la experiencia de cada grupo. Enseñar oralidad no significa únicamente enseñar a hablar correctamente, sino que garantizar el derecho a la palabra, a la expresión, a la escucha y al reconocimiento. Así, la lengua oral se va a convertir en el punto de encuentro entre el pensamiento, la emoción y cultura, y el lugar donde el niño se constituye como sujeto comunicativo y social. De este modo, el desarrollo de la oralidad prepara el camino para acceder al universo simbólico y estético de la lectura y la escritura, y también la literatura, que es el próximo eje que vamos a abordar a continuación. Bien, luego de comprender la importancia de la oralidad como base de todo aprendizaje lingüístico, pasamos ahora a un segundo plano o segundo eje, el eje de la lectura, donde hace referencia a que leer no es un acto mecánico ni una habilidad que se adquiere una sola vez, sino más bien leer es comprender, interpretar y dialogar con el texto.
Durante mucho tiempo en la escuela se creyó que leer consistía en sonorizar signos y recorrer con la vista lo escrito. Sin embargo, esta visión reduccionista dejaba fuera lo más importante, que es el sentido. Como lo explica la autora Marta Marín, la lectura no se limita a responder lo que dice el texto, sino a preguntarse qué significa, qué nos quiere decir, qué podemos interpretar a partir de él. En la actualidad entendemos que leer es un acto comunicativo e interpretativo donde el lector, el texto y el contexto entran en una interacción. Cada lector aparta sus conocimientos, experiencias y expectativas, lo cual determina su interpretación. Por eso no hay solo una única lectura posible, sino múltiples diálogos entre el texto y el lector. Desde el modelo de Kenneth Goodman, retomando el enfoque de Marta Marín, la lectura se concibe como una transacción socio-psicolingüística, una interacción constante entre el lector, el texto y los saberes previos. El lector, lejos de ser un receptor pasivo, construye sentidos, formula hipótesis y infiere información y verifica sus interpretaciones a medida que va avanzando. En consecuencia, la comprensión no es un punto de llegada, sino que un proceso de constante revisión. Autores como Goodman, Isabel Solé destacan que los buenos lectores van a aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas tales como la predicción, la inferencia, la verificación y la corrección. Para poder ajustar la comprensión, por lo tanto, enseñar lectura implica enseñar a pensar mientras se lee, formular preguntas, a reflexionar y a construir significados. Dentro de lo que es el eje de lectura, el papel del docente va a ser fundamental. En este marco, el docente va a cumplir ese rol donde debe enseñar a leer con propósitos, explicar las intenciones de lectura y a guiar la interpretación. A leer en voz alta, a compartir lecturas y comentar junto con los alumnos son estrategias que moldean el pensamiento del lector y promueven el disfrute. En suma, la lectura es un proceso activo, social y reflexivo que forma lectores autónomos, críticos y sensibles. Y precisamente esta práctica se enlaza directamente con el siguiente eje, que es el eje de la escritura. Bien, ahora pasamos al siguiente eje, que es el eje de la escritura, donde históricamente a la escritura era entendida como un producto, una tarea mecánica corregida con tinta roja, sin enseñanza de los procesos. No obstante, gracias a los aportes de Marta Marín y Flower Ages, hoy la concebimos como un acto comunicativo, un acto cognitivo y un acto creativo, donde escribir entonces no es copiar, sino construir pensamientos, organizar ideas y comunicar con sentido a un destinatario real. Flower Ages crea su modelo cognitivo de la escritura. Estos autores demostraron que escribir no es lineal, sino que es recursivo. El escritor va a planificar, va a redactar y revisar de manera simultánea. Así los procesos de escritura involucran primeramente a la planificación, donde va a definir un propósito, un destinatario y una organización. Luego pasamos al siguiente modelo, que es la redacción, en donde va a transformar ideas en lenguaje. Y por último, la revisión, donde va a releer, evaluar,
modificar y si es necesario volver a reescribir. De este modo la escritura deja de ser un producto terminado y se convierte en un proceso reflexivo de pensamientos. Dentro de el eje de la escritura también tenemos implicancias pedagógicas, donde concibe la escritura como un proceso que transforma la enseñanza. Ya no se trata solamente de corregir un texto final, sino que acompañar cada etapa, ofrecer consignas significativas, guiar la planificación y valorar sobre todo la revisión. Además, cuando el alumno escribe con un destinatario real, sus compañeros, el mural, una dramatización, su escritura cobra un sentido y un compromiso. Por consiguiente, la escritura se vuelve una práctica social y cognitiva de forma formando pensadores críticos y creativos. El rol docente va a ser también dentro de este eje clave y fundamental. ¿Por qué? Porque va a acompañar en todas estas etapas, va a promover textos con sentido y destinatario real, como dijimos anteriormente, y va a fomentar la autocorrección y la colaboración de todos. Bien, finalmente llegamos al último eje, que es el eje de literatura, donde tomaremos aportes de autores como Vygotsky, Bettelheim y Bakhtin, donde el lenguaje se transforma en arte, emoción e imaginación. Dentro del ámbito escolar, enseñar literatura significa formar lectores que disfruten y comprendan más que repetir datos o autores. El docente, en este sentido, va a actuar como un mediador literario, donde va guiando el encuentro entre el alumno y el texto. Como señala autores como Vygotsky y Bettelheim, la literatura tiene un valor formativo, emocional profundo, donde ayuda a los niños a comprender el mundo, procesar emociones y desarrollar la empatía. Además, cada género literario narrativo, lírico, dramático o épico, ofrece una manera distinta de explorar la realidad y de ampliar la imaginación. Por lo tanto, trabajar con literatura desde edades muy tempranas permite desarrollar la sensibilidad, el pensamiento crítico y la creatividad. Bueno, la mediación del docente en la lectura literaria es fundamental porque el docente es quien abre las puertas al universo literario, seleccionando obras significativas y promoviendo espacios de lectura compartida, donde el aula se va a convertir así en una comunidad lectora, donde se interpreta, reescribe, dramatiza y sobre todo se disfruta. De esta manera la literatura integra los tres ejes anteriores, que son la oralidad, la lectura y la escritura, cerrando así el círculo formativo del lenguaje. Bien, en esta parte de mi exposición me propongo a compartir una serie de estrategias didácticas diseñadas para favorecer el desarrollo integral de los 4 ejes del área de lengua que hemos desarrollado anteriormente: la oralidad, la lectura, la escritura y la literatura. Estas propuestas se basan en aportes de autores como Miretti, como Marta Marín, como Flowery Hayes, entre otros, quienes conciben al lenguaje como una práctica social, cultural y cognitiva que se construye en interacción con los otros. Bueno, el propósito principal es proporcionar experiencias significativas de aprendizaje que promuevan la expresión, la comprensión, la reflexión y la creatividad en los estudiantes, entendiendo que enseñar lengua implica enseñar a comunicar, a interpretar y producir sentidos. Bueno, a continuación les presentaré la primera estrategia didáctica correspondiente al eje 1, al eje oralidad, llamado el aula como comunidad de palabra. Bueno, la estrategia principal
va a ser una asamblea de aula y el relato compartido. Esta propuesta busca favorecer la expresión oral, la escucha activa, la construcción colectiva de sentidos a través de situaciones comunicativas auténticas. Cada semana se puede realizar una asamblea, una ronda de conversación con los alumnos, así como podemos observar en esta imagen o también como se puede ver en esta otra, donde los chicos puedan compartir sus experiencias personales, opinen sobre temas del aula o relaten hechos significativos. En este caso, la docente va a cumplir un rol fundamental, que es el rol de mediador, guiando el diálogo, moldeando cómo tomar la palabra, escuchar, argumentar o pedir algún tipo de aclaración. Estas instancias pueden ampliarse con actividades como la renarración de cuentos, que podemos observar aquí, una niña leyéndole los cuentos a sus compañeros, entrevistas o dramatizaciones que favorecen el vocabulario y las estructuras discursivas. Siguiendo a Miretti, la oralidad es una práctica social y cultural que se enseña en contextos comunicativos reales. La asamblea promueve la función comunicativa del lenguaje y el respeto por la palabra propia y ajena. Así se enseña oralidad no como algo espontáneo, sino como una práctica reflexiva y socialmente significativa. Bueno, ahora iniciaremos con la segunda secuencia didáctica, que está dentro del segundo eje, que es el eje de lectura, llamado el aula como comunidad interpretativa. La estrategia va a ser una lectura compartida y una lectura por anticipación, con el propósito de desarrollar estrategias cognitivas de comprensión lectora y fomentar el placer por la lectura. El docente va a seleccionar textos significativos, cuentos, artículos o fragmentos informativos y realizar una lectura en voz alta, guiando a los alumnos, como por ejemplo podemos observar en aquella imagen, guiando a los alumnos a anticipar, inferir y verificar hipótesis antes de leer. Se formulan preguntas de anticipación durante la lectura y se invita a inferir y comentar, y al finalizar se retoman nuevamente las hipótesis para contárselas con lo leído. También se pueden trabajar en pequeños grupos para que los alumnos comenten y reformulen los textos, como por ejemplo podemos observar en esta imagen, niños conversando sobre lo leído y reformulando. Bueno, Marín sostiene que la lectura es un proceso de construcción de sentidos en interacción entre el texto, el lector y el contexto. La lectura compartida permite modelar estrategias cognitivas como la predicción, la inferencia, la verificación, favoreciendo la comprensión profunda y la autonomía lectora. Bien, ahora seguiremos con el tercer eje, que es el eje de la escritura, que lo llamaremos escribir para comunicar y pensar. La estrategia principal de esta secuencia didáctica es un taller de escritura con enfoque en proceso. Su objetivo va a ser desarrollar a la escritura como un proceso cognitivo, creativo y comunicativo, enseñando a planificar, redactar y revisar a los textos con sentido. Se propone organizar en el aula como un taller de escritura donde los alumnos trabajen con textos con un propósito real, como por ejemplo cartas, cuentos, invitaciones, noticias o reseñas. El trabajo se estructurará en 3 momentos. Primero que nada tendremos la planificación con una lluvia de ideas, selección del tema y del destinatario. El segundo paso será una redacción, donde se va a dar una producción ya sea individual o grupal, con el acompañamiento siempre del docente.
Y por último tenemos la revisión o la reescritura, donde se va a dar una lectura colectiva y autocorrección guiada. El docente va a brindar andamiaje y va a enseñar y revisar con criterios de coherencia, cohesión y también con adecuación. Según el modelo cognitivo de Flower y Ayes, escribir implica planificar, reducir y revisar de forma recursiva. Este taller va a permitir vivenciar la escritura como un proceso y no como un producto terminado, formando escritores reflexivos y conscientes. Bien, ahora vamos a seguir con el último eje, nuestro eje número 4, el eje de la literatura, y esta secuencia se va a llamar lectura literaria como experiencia estética. La estrategia va a ser un círculo literario y la reescritura creativa. Su propósito principal es el fomentar el gusto por la lectura, la interpretación y la creación literaria como formas de expresión estética y reflexión personal. El docente en esta secuencia didáctica va a ocupar un rol y un papel fundamental también, porque es el que va a organizar este círculo literario donde los estudiantes van a leer textos, dialogan sobre emociones, sobre personajes, sobre temas y luego realizan una reescritura creativa. Bueno, en esta parte también ellos pueden modificar el final, cambiar el narrador o escribir una continuación. Finalmente se realiza una lectura en voz alta, como lo tenemos en esta imagen, o una dramatización del texto reescrito. Bueno, desde una mirada bachtiana, la literatura es un espacio de diálogo entre voces. El círculo literario y la reescritura promueven la participación activa del lector, transformando la lectura en una experiencia viva de lenguaje y creación. Bueno, en síntesis, estas estrategias buscan que la enseñanza de la lengua se viva en el aula como una práctica social, reflexiva y creativa. La oralidad, la lectura, la escritura y la literatura se articulan en experiencias que fortalecen la comunicación y la expresión y la comprensión de los alumnos, promoviendo así el desarrollo integral de su pensamiento y su palabra. Bueno, para concluir, dentro de los 4 ejes, tanto la oralidad, la lectura, escritura y la literatura, conforman un sistema interdependiente que estructura el aprendizaje del lenguaje. Desde la primera palabra del niño hasta el poema leído en voz alta, la lengua nos constituye como sujetos sociales, pensantes y sensibles. Enseñar lengua, en definitiva, es enseñar a habitar la palabra, a comunicarnos y a comprender y crear y también transformar el mundo. Y enseñar literatura nos invita a los estudiantes a entrar en un territorio de la imaginación, donde la palabra se vuelve arte, se vuelve emoción y pensamiento. Como futuros docentes tenemos la enorme responsabilidad y también el privilegio de acompañar a ese viaje del lenguaje hacia el conocimiento, la emoción y la libertad. Muchas gracias.